Hay una situación que está pasando en la Iglesia Católica, pero en particular, o más a menudo en unas conferencias episcopales, es decir, más intensos en unas conferencias episcopales, en otras un poquito más relajadas, en otras no, pero sí es un fenómeno que usted puede ver en todo el mundo y por eso lo tenemos que denunciar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ni más ni menos que del cambio de doctrina. Se anuncia un cambio de doctrina para la Iglesia Católica en el cual nuestros obispos están buscando sustituir la doctrina de Cristo por la doctrina ecológica, sustituir las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia en cuanto al pecado por los pecados ecológicos. ¿De qué se trata? Vamos a descubrirlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Tal como te lo vengo diciendo, querido hermano en Cristo, las cosas se ponen muy tensas en la Iglesia Católica y al parecer la doctrina va a ser modificada, tanto en el credo como en el catecismo para las próximas generaciones. Hay un fenómeno muy importante que está pasando a nivel mundial. Se está readoctrinando a los niños, a las nuevas generaciones. Se le está inculcando una doctrina, una forma de pensar completamente ajena a lo que nosotros nos enseñaron. Eso está pasando en nuestro sistema educativo a nivel mundial, claro que sí, pero también a nivel eclesiástico. O sea, sabemos que a nivel mundial los gobiernos de este mundo tienen que hacerlo así porque esa es la orden de la bestia. Sin embargo, acá nosotros en la Iglesia Católica es lo que nos llama la atención y nos sorprende. Por ejemplo, en España, ¿no? Los obispos españoles han dado instrucciones muy específicas y sobre todo que nos revelan qué es lo que están diciendo. Fíjese muy bien. Que la justicia y la paz fluyan es el lema con que se propone este año para la Jornada Mundial de la Oración por el cuidado de la creación que la iglesia va a celebrar el 1 de septiembre, o sea, en unos cuantos días. El Departamento de Ecología Integral, dentro de la Subcomisión Episcopal para la Acción Creativa y Social, ha publicado su mensaje para esta jornada. En el escrito, los prelados españoles que usted ve en pantalla sostienen que la conversión ecológica es un asunto de todos. Es decir, el católico debe de convertirse a la ecología y dejar a un lado las pequeñeces de la doctrina católica, de las enseñanzas de Cristo. Y cada uno de nosotros, no solo por urgencia planetaria, sino también como camino de plenitud y felicidad, y con todo sentido, debe convertirse a la religión ecológica. Los obispos argumentan que la sobreexplotación de los recursos conducen a un escenario de escasez y de pobreza, que se traduce en desastres y dolor para las comunidades enteras de personas. Además, llegan a afirmar que cada rostro víctima del deterioro de la creación no cuidada es una acusación de pecado que tendremos que enfrentar como sociedad y de lo que tendremos que dar razón a las futuras generaciones. Los pecados que están cometiendo ahorita en este mundo son los ecológicos, no los pecados contra Dios. El pecado que usted pueda cometer, según los obispos, no son en los mandamientos. Según los obispos, el pecado que se comete en la actualidad es no tener cuidado con el cambio climático, cuidado con el planeta. En el mensaje ecologista, los obispos españoles también abordan el problema del agua. El agua que nos provee de vida es un bien común que debe ser preservado y compartido, añade también la Conferencia Episcopal Española, y pide a los poderes políticos y a los gobiernos que integren la mirada la mirada de lo comunitario, de valor intrínseco del agua y de sus múltiples ramificaciones en lo social para el diseño de los planes hidrológicos, agrícolas y de gestión que sean sostenibles y responsables con todas las dimensiones de este preciado recurso. No se puede hacer política con el agua de todos sin tener en cuenta las personas y comunidades que enraizan sus historias
y sus proyectos vitales de ella, desde la realidad rural de España vaciada hasta la perseveración de nuestros recursos hidráulicos y agroforestales. El agua y su manejo atraviesan todas estas dimensiones, por eso pedimos una gestión del agua a la medida de las personas y del medio ambiente, diseñado, influyendo y propiciando políticas agropecuarias, urbanísticas e industriales que sean socialmente justas, ambientalmente sostenibles. Se lee así en el mensaje que los obispos mandan a los jóvenes, a los padres, a los párrocos y a todos los feligreses de sus diócesis. Como colofón final, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Creativa y Social sugirieron que la escuela incluya la preocupación por formar ciudadanos con conciencia sostenible, amplia y firme, que puedan acometer los desafíos de mañana desde el conocimiento y la sensibilidad. También hacen un llamamiento a las comunidades cristianas de nuestro país a incluir también esta conciencia ecológica en los procesos catequéticos de los niños y los jóvenes, pues el cuidado de la creación es sin ninguna duda un elemento central en la formación cristiana. La formación cristiana se reduce específicamente al cambio climático, a la ecología. Los mandamientos quedan en un segundo plano, mis queridos hermanos en Cristo. La criatura adora la criatura. La criatura adora la materia y dejan espacio o quitan el espacio al Creador. Quitan del altar al Creador para someterse a poner en el altar a la criatura. Los movimientos y los cambios y las formaciones que quieran hacer para con el clima están bien si se tomara como un recurso, como materia. Lamentablemente los obispos están haciendo leyes, doctrinas que ponen por encima de los mandamientos a la conversión ecológica. En ningún momento se hace referencia al dejar de pecar. En ningún momento se hace referencia a cambiar de vida. En ningún momento se hace referencia a serle fiel al Señor. Tú le vas a ser fiel al Señor, depende cómo seas ecologista. Las personas que son ecologistas, que cuidan el planeta, que hacen las famosas capillas verdes, son completamente fieles al Señor y sobre todo merecen la canonización. Pero una persona que pone por encima los mandamientos de los mandamientos ecológicos, ese es un desterrado de la iglesia y debe ser arrojado al infierno. Es una tremenda locura cómo nuestros soberanos de la Iglesia Católica se desplazan, se someten a los planes mundanos y sobre todo se acomodan, se alinean a las ideas de este mundo, a las ideas del príncipe de este mundo. Y la distracción viene por doquier. Vamos a cambiar la moral sexual para quedar bien con los del movimiento La Banda. Vamos a cambiar la ecología para quedar bien con las doctrinas de la élite. Vamos a adquirir doctrinas de la Agenda 2030 para quedar bien con la élite. La iglesia queda bien con todos, menos con Jesús, menos con su dueño. En este sentido, si tenemos que ser justos, en muchas conferencias episcopales la razón social de la iglesia ya no existe. No tiene caso que exista una iglesia católica que está adorando los árboles. Para eso está el hipismo y otras cosas más. No tiene caso que nos enseñen en los templos cómo cuidar un arbolito, cómo cuidar un animal, cómo reciclar botellas y dejen los mandamientos al lado. Si los católicos dejaran de pecar, dejáramos de pecar y nos apegáramos a las leyes de Dios, todo fuera diferente y no hubiera sufrimientos, no hubiera pobreza, no hubiera daños en el mundo. Ahora la pregunta que surge también, ¿cómo se puede resolver las cosas sin Dios en medio? ¿Cómo vamos a adorar a la Pachamama, a la Madre Tierra, a los arbolitos? ¿Cómo es posible que en España los obispos se queden mudos frente a la cantidad de niños que les niegan el derecho de ver la luz? Pero sí alcen la voz por esas doctrinas sociocomunistas que están esparciendo por toda la iglesia, por toda la tierra. La solución es cuidar la tierra, por supuesto, pero primero es cuidar nuestra alma. Se preocupan por el medio ambiente y por el agua, y no se preocupan por el agua viva, de la que no vuelve a dar sed.
Se preocupan por reciclar botellas y no reciclan los pecados. Se preocupan por limpiar los lagos y no limpian su alma. Qué hipocresía tan dura, qué cambio, qué distracción tan terrible. Qué vuelto que en la Jornada Mundial de la Juventud estaba el Santísimo Sacramento, nomás lo dejaron en la última vigilia, en la última noche, media hora ante 1 millón de jóvenes aproximadamente, lo dejaron media hora el Santísimo. Después se lo llevaron a una carpa, veto a saber a dónde, y pusieron un documental del cambio climático. Madre mía, sustituimos a Cristo Eucaristía, Santísimo Sacramento, por un documental. ¿Esa es la doctrina a la que el Papa nos invita? ¿Eso es lo que nos promueven en la iglesia? ¿Cristo nos mandó a ser ambientalistas? ¿Es en serio? ¿Cristo nos mandó a cuidar las piedras del templo de Jerusalén? Lamentablemente, mis hermanos en Cristo, primero se le da el lugar a la materia y después al Creador. Debería ser al revés. Primero atiende al Creador, queda bien con el Creador y después vemos la materia. Los cambios ya están, sutilmente y en otras partes más visibles, como en este caso. No dejes que te adoctrinen según el mundo, pero sobre todo no dejes que a tus hijos, los más vulnerables, estos señores obispos ecologistas, los adoctrinen según el mundo, porque estarán entregando a tus hijos a la bestia del Apocalipsis.